¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? El Girona le ha ganado 2-1 al Fútbol Club Barcelona, que se deja el liderato en Montilivi. El nuevo líder de la liga es el Real Madrid. Se adelantó el Barça con un gol de Cubarsí, al que respondió casi de inmediato el Girona con tanto de Lemar. Lo terminó ganando el conjunto local en los últimos instantes, en los que ha pasado de todo y en los que ha habido mucha polémica. Venga, vamos a analizar todo lo que ha pasado hoy en Girona. ¡Al lío! Bueno, amigos, pues un nuevo ejercicio de impotencia ofensiva del Fútbol Club Barcelona, que hoy ha llegado a los 100 goles en la presente temporada. Es la cuarta temporada consecutiva en la que el Barça consigue marcar 100 o más goles. La última en la que no lo hizo fue la temporada 21-22. El año pasado llegó a 174 goles. La dinámica anotadora del Barça es muy buena, pero es verdad que sobre todo en las últimas semanas la cantidad de ocasiones que tiene que generar para hacer goles es enorme, es increíble. Ahora vamos a comparar con los principales líderes de las otras ligas europeas y vais a alucinar. Y todo lo que viene pasando en los últimos tiempos a nivel defensivo, eso se ha vuelto a repetir, y es que prácticamente los rivales llegan una y otra vez al área rival. Hay veces, al área del Barça, hay veces que Joan García pues puede hacer unos cuantos milagros. Hoy, de hecho, ha hecho un par de ellos, pero es que no puede estar todo el rato, todo el partido, haciendo milagros. Y cuando tú le concedes 9 remates a puerta, muchos de ellos remates prácticamente que son ocasión gol, a cualquier equipo, sea el que sea, es que lo normal es que acabes palmando. Si encima se los concedes, pues no te digo ya, a un Bayern, a un Arsenal, a un Paris Saint-Germain o a un Manchester City, vamos, estás en la calle en una eliminatoria de Champions, pero vamos, estás en la calle, pero 100%. En la Liga, pues todavía te puedes escapar, pues porque evidentemente, pues los rivales a los que se ha encontrado, con los que se ha encontrado el Barça en las últimas semanas, el Girona, el Elche, el Levante, el Albacete en Copa, pues evidentemente no tienen la calidad arriba que puede tener un Bayern o que puede tener un Arsenal, y te penalizan menos. Aún así, las carencias defensivas del Barça son evidentes en los últimos meses, pero es que a esto se está uniendo una preocupante ineficacia ofensiva, que es lo que está haciendo pues que el Barça en las últimas semanas esté cosechando resultados o muy cortos o muy malos, como los dos últimos que ha tenido contra el Atlético de Madrid y contra el Girona. Hoy el Barça ha salido con Joan García, con Koundé, con Cubarsí, Eric García y Gerard Martín. Eric García, que por cierto se ha ido con muy mala cara, creo que ha sufrido algún golpe, creo que se ha lesionado y no sé si la lesión irá para mucho o para poco, pero la verdad que el hombre se ha ido bastante contrariado. Frenkie de Jong, Dani Olmo y Fermín han sido los centrocampistas. Lamine jugó por la derecha. Rafinha hoy ha vuelto al equipo titular. Ha tenido varias ocasiones de gol, alguna de esas que él no suele fallar prácticamente nunca, pero hoy es que no se le daba nada al Barça. Y arriba Ferran Torres, que otro partido más se ha vuelto a quedar con el casillero a cero, y ya van unos cuantos. La verdad que el comienzo de temporada de Ferran Torres fue extraordinario, prácticamente todo lo que le pasaba por las piernas iba para adentro, pero lleva unas semanas bastante irregular y se está acercando el Mundial, y a mí yo ya es que empiezo a ver lo negro absolutamente todo. El Girona ha salido con Gazzaniga, Rincón, Vitor Reis, Blind y Arnau Martínez, Sigankov y Bryan Gil por las bandas. El partido que ha hecho Bryan Gil hoy ha sido extraordinario, pero cuando os digo extraordinario, os digo alucinante. Ha tenido en permanente jaque a Koundé, que hoy, bueno, pues hoy se ha dado un poquito cuenta de que si no estás enchufado y si no estás al 100% y si no estás concentrado, pues un jugador de ese nivel, como es Bryan Gil, te puede desbordar permanentemente, y a fe que lo ha hecho. Iván Martín, Witsel y Lemar han sido los centrocampistas, y arriba Banat, que bueno, no es que haya tenido muchas ocasiones de gol, pero bueno, ha dado por ejemplo la asistencia en el primer gol a Lemar. En el Barça, cuando juegas contra el Barça, normalmente los que suelen anotar no son los 9, son los que llegan de segunda línea, son centrocampistas. Hoy se ha vuelto a repetir un poco esa historia, pero bueno, a ver, no
No es el mejor delantero que ha tenido el Girona en los últimos tiempos, pero bueno, no ha estado mal el partido que ha hecho Banat. Bueno, el primer tiempo ha sido un ejercicio de absoluta impotencia, no solo del Barça, sino también del Girona. El primer tiempo es un primer tiempo de 2-4 o de 2-3, una cosa así, y sin embargo nos hemos ido 0-0 al descanso, pues porque los dos equipos han fallado lo infallable. El Fútbol Club Barcelona en esa primera mitad ha realizado 12 remates, es verdad que solo 2 de ellos a puerta. El Girona ha hecho 4 remates, pero 2 de ellos han sido ocasiones de 1 contra Joan García, y como digo, pues el partido se ha ido con 0-0 al descanso, entre otras cosas porque Lamine Yamal ha fallado un penalti por un pisotón que ha habido. El pisotón creo que es claro, creo que el penalti no admite ninguna discusión. Daley Blind ni siquiera lo ha protestado, y bueno, en fin, ya sabéis cómo va un poco esto, pues habrá quienes vean que el pisotón es leve, otros dirán que el pisotón para mí es claro, es dentro del área y no hay ningún tipo de discusión sobre ese penalti que Lamine Yamal ha tirado al palo. El Barça ha fallado 3 de los 7 penaltis que ha lanzado esta temporada, 2 que ha tirado Lewandowski fuera y este que ha lanzado Lamine al poste derecho. El Barça no fallaba 3 penaltis lanzándolos o fuera o al palo, porque te los para el portero, bueno, en fin, por lo menos las estás tirando a puerta, ¿no? Pero que tú solo no remates a puerta, esto no le pasaba desde la temporada 2015-2016, en la que entre Neymar y Messi también lanzaron 2 penaltis fuera y uno al larguero. Con ese error de Lamine Yamal, el Barça ha sido 0-0 al descanso y con la sensación de haber tenido multitud de ocasiones para decantar la balanza a su favor, pero eso no ha pasado, y en la segunda mitad pues la dinámica ha sido un poco la misma. Los dos equipos tenían muchas ocasiones, el Barça más en ataque posicional, más en ataque estático, el Girona en transiciones rápidas, en contragolpes, porque permanentemente le pillaba la espalda a esa línea adelantada del FC Barcelona, y generando también muchísimo peligro. El que ha abierto el marcador ha sido Pau Cubarsí, con un buen centro desde la derecha de Koundé. Cubarsí ha metido la cabeza para rematar y acabó rematando con el hombro, pero bueno, vale también igualmente el gol. Como os decía, es el gol número 100 del Barça esta temporada, pero es que no le ha durado la alegría al Barça absolutamente nada. 2 minutos y 14 segundos después ha llegado el gol de Lemar, y ahí el partido se ha convertido en un toma y daca. Ahí los dos equipos han tenido multitud de ocasiones de gol. El final del partido ha sido tremendo, con ocasiones en una y en otra área, incluso con Joan García subiendo a rematar, pero quien se ha llevado al gato al agua ha sido el Girona, con un gol de Fran Beltrán en una acción en la que para mí hay una falta previa a Jules Koundé. Hay un pisotón, creo que es de Echeverri, en la recuperación del balón en la frontal del área, y de ese pisotón prácticamente de forma inmediata se produce la acción del gol del Girona. Creo que es una acción que el árbitro no ha visto, pero que debería haber intervenido el VAR y debería haber anulado esa jugada, pero no lo ha hecho. El gol ha subido al marcador y luego a partir de ahí pues ha sido un quiero y no puedo del Fútbol Club Barcelona. Como digo, pues ha habido un gol anulado a Araujo prácticamente en el último minuto, por un intento de remate de Lewandowski que estaba en fuera de juego. Probablemente si Lewandowski no hubiera hecho ademán de jugar esa pelota, el gol habría subido al marcador, pero Lewandowski ha intentado rematar el balón y por tanto lo toque o no lo toque es un fuera de juego evidente. Y como digo, también Araujo ha tenido otra ahí casi al final, entre Gazzaniga, entre los defensas, los rebotes, el balón no ha querido entrar, y al final el Barça, en un partido en el que ha realizado 27 remates, de los cuales ha habido 4 a puerta, pues ha conseguido hacer un gol, y con eso no le ha dado para ganarle a un Girona que con 13 remates, la mitad de los del Barça, pero 9 de ellos a puerta. Claro, cuando tú haces 27 remates y 4 a puerta, te da un poco la idea de la calidad de los remates que estás realizando. Cuando tú a tu rival le concedes 13 remates y de los 13, 9 van a puerta, también da una idea del tipo de ocasiones que tú le estás concediendo al rival. Al final, como os decía antes, es que da un poco igual que el rival que tengas delante sea mucho mejor o mucho peor. Es que concediendo 9 remates francos, casi francos a puerta, es muy difícil. No digo ya puntuar, sino ni siquiera ganar un partido. Es muy complicado. Y al Barça, pues como os decía, en esa comparación con los grandes del fútbol europeo, que ahora mismo, pues yo creo que todos colocamos ahí al Arsenal o al Barça, es que y al Bayern, la comparación es increíble. En los últimos 5 partidos, en los últimos 5 encuentros, he puesto un
un intervalo de tiempo relativamente reciente, para tampoco irnos a principios de temporada, el Barça ha realizado 112 remates. De esos 112 remates, 9 han acabado en gol, es decir, el Barça necesita 12,4 remates para marcar un gol. El Bayern, en sus últimos 5 partidos, estoy cogiendo el mismo intervalo de tiempo para los 3, 80 remates, 14 goles. Es decir, el Bayern ha rematado 32 veces menos que el Barça, pero ha conseguido 5 goles más. Y su promedio es de un gol cada 5,7 remates. Es decir, necesita la mitad de remates que el Barça para marcar. Y el Arsenal, el líder de la Premier League, en los últimos 5 partidos, 60 remates, casi la mitad de remates que el Barça, pero 13 goles, 4 más que el Barça. El Arsenal ha marcado un gol cada 4,6 remates. Si miramos los remates a puerta, las circunstancias o las estadísticas son idénticamente reveladoras. En los últimos 5 partidos el Barça ha realizado 29 remates a puerta y ha marcado 9 goles. Ha necesitado 3,2 remates a puerta para anotar cada gol. El Bayern, 44 remates, 14 goles. Ahí tiene unas estadísticas parecidas a las del Barça, ligeramente mejores, un gol cada 3,14 remates, pero ahí está el Arsenal, que 24 remates, 13 goles, marca un gol cada 1,8 remates. Si a esto le unes que tanto Bayern como Arsenal defienden muy bien, es muy difícil hacerle gol. Al Arsenal, por ejemplo, en estos 5 partidos más recientes solamente le han hecho un gol. Y esto lo unes con que al Barça, pues prácticamente cada vez que le llegan, le hacen un gol, los 4 Atlético de Madrid el otro día, el que le marcó el Albacete, el que le marcó el Elche, los 2 que le ha marcado hoy el Girona, es que las cuentas no salen por ninguna de las partes. Creo que el diagnóstico del Barça es bastante claro, es bastante evidente. Cuando recupere la eficacia ofensiva, podrá competir los partidos. Parece, yo eso ya lo doy por descartado, que la eficacia o la contundencia defensiva, esa no la va a tener nunca. Llevamos ya 1 año y medio viendo la misma película y esto prácticamente es imposible que cambie, al menos mientras esté Flick, porque Flick no va a cambiar su manera de defender. Y pues nada, esperando a que los Ferran, los Lewandowski, los Rafinha se vuelvan a encontrar con el gol, no necesiten tantas ocasiones para anotar, pues ahí es donde estará la temporada del FC Barcelona. Insisto, a nivel nacional, yo creo que a nivel internacional, estoy hablando de la Copa Europa, es imposible que el Barça, con estos números, con esta eficacia ofensiva y con este balance defensivo, es imposible que el Barça gane la Copa de Europa. Y eso es todo, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos muy prontito, un beso, chao. Él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.